hasta la sección Latinoamérica y el Caribe. Allí le dan clic y ahí tienen una cantidad de información sobre la Convención Interamericana. Hay mucha información y ven que hay acá acuerdos bilaterales. Le dan doble clic y ahí están los 3 convenios bilaterales, incluido el de Chile. Ahí ven que está en formato PDF, ahí lo pueden encontrar. Vamos, ven que lo voy a abrir porque recién lo abrí y Un poquito la pantalla para ver algo. ahí está el convenio bilateral. ¿Sí? Bueno, Profesora, sí, yo leí una particularidad entre los convenios, sí, una tienen diferencia varias. entre... Sí. Bueno, está, No, pero sí, dígame. encontré una que me llamó la atención, que dice que el convenio con Chile y con Perú autoriza al juez exhortado a retardar o incluso a denegar Sí, eh, la orden de sí, restitución del niño cuando corre grave riesgo. En sí, cambio, con Argentina solamente le permite retardar cuando sí, hay grave riesgo. Están las dos cosas en el artículo 7 de cada sí. convenio. Sí, justamente esta es una diferencia importante del convenio de Argentina con la Convención Interamericana y con el convenio de La Haya, ¿no? El convenio de La Haya y la Convención Interamericana permiten, en las hipótesis de los respectivos artículos 13 y 11, llegar a no entregar al niño. El convenio con Argentina eh, siempre hay que entregar el convenio bilateral. Se puede postergar. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando no teníamos todavía el convenio de La Haya ni la Convención Interamericana, hubo un caso de un niño que había sido trasladado ilícitamente a la Argentina. Y en la Argentina ese niño estaba siendo objeto de un tratamiento médico, ¿no? Que era fundamental para su salud. Y en el Uruguay ese tratamiento en ese momento no se podía llevar a cabo. Y bueno, lo que se consiguió en ese caso, a lo que se llegó fue a postergar la entrega del niño hasta que se terminara con ese tratamiento, ¿no? Pero en el marco del convenio con Argentina, el convenio bilateral, ese es un aspecto que hay que tener presente, que solo se puede demorar la entrega, ¿no? Bueno, ¿les quedó claro cómo llegar a los convenios bilaterales? Sí, impecable, estaban bien ocultos igual. Sí, bueno, sí, de repente uno no El de espera Chile, que porque haya los otros saltan enseguida, pones y saltan enseguida, pero el de Chile era imposible. Claro, sí. Yo por eso me acordé ahora de mañana que no había buscado el convenio con Chile y dije, me voy a fijar a ver porque como tenía presente que había esta sección latinoamericana y me parecía que estaban los convenios bilaterales, antes por lo menos estaban, les confieso que al principio medio que quedé un poco, porque no lo encontraba. Fui a la porque hay una sección interamericana antes, y fui ahí y solo había referencia a la Convención Interamericana. Yo dije, pero esos convenios estaban. Entonces, bueno, seguí buscando más abajo y ahí apareció. ¿Tá? Profe, Sí, ahí los pasé por chat a los 3 convenios. bueno, pero a ver.
está disponible en la página web, ¿no? Tampoco es que esté perdido en el medio Profe, de la pero nada. más fácil, ya la tenés ahí para descargar. Bueno, está bien, está bien. Lo que quiero decir es que no es que sea un texto que no está accesible, está ahí. Pero bueno, está bien, está bien. Ustedes, eh, está bien que se den los medios más rápidos para acceder. Bien, bueno, las notas del primer interno. em, yo hice un cambio en la configuración que después me gustaría que ustedes se fijen a ver si pueden ver los comentarios, ¿sí? No, Este, no se puede ver, profe. no Dice que se va a pueden estar ver. disponible el 28 de noviembre a las 23 horas. ¿Cómo? A Quedó mí al menos programado me para el dice 28 de revisión. noviembre. Por Ahí favor, va. hablen de a uno porque si no, no les entiendo. Perdón. Que a mí me dice revisión disponible el 28 de noviembre a las 23:55. Ah, bueno, está. Entonces entonces me tengo que fijar en el tema de la fecha que eh, el 23 de noviembre. Bueno, está. Me voy a fijar a ver cómo puedo arreglar lo de la fecha, ¿está? Porque ayer estuve haciendo unos cambios en la configuración para que los pudieran ver, así que voy a fijarme en la fecha. Gracias por la información, ¿está? Voy a No tratar sé de si le dije 23 o 28, pero me equivoqué, era 28. 28, bueno, está. 28. No sé por qué está esa fecha. Em, voy a fijarme en ese tema, ¿tá? La explicación general muy rápida, porque si no, no nos da el tiempo. Em, bueno, ya algo sí, sí, les va a parecer a todos esa... a mí no me apareció ninguna fecha hacer el cambio de configuración, pero en algún lado capaz que está y entonces eso voy a ver cómo lo puedo cambiar. Em, Muy rápidamente, a ver, evidentemente circularon resúmenes de los distintos temas donde había algunos, eh, donde había errores o había imprecisiones que se repitieron en general. En general, no digo que todos, porque hubo algunos que no, pero bueno, la doctora Portela, no sé si está acá porque solo veo a 4 personas acá. No sé si ya está Ana en el... No, no está. Lo comentamos. Cuando estábamos corrigiendo y nos encontrábamos sistemáticamente con los mismos errores, o sea, las estructuras de las respuestas eran iguales. Por ejemplo, la de tratados, todas hablaban, cuando les digo todas, estoy generalizando, no digo que todas, pero la enorme mayoría, todas hablaban de que los tratados daban uniformidad y daban seguridad jurídica. O sea, todas hablaban de eso. Todas repetían eso al final. Elegí los tratados como fuente porque, ¿no? En este momento me acuerdo. Por ejemplo, en Savigny, una enorme cantidad de respuestas hablaban del asiento natural de la relación, no hablaban del asiento territorial. Con esto no estoy diciendo que por ese motivo la respuesta fuera insuficiente. Lo que les quiero decir es que hubo respuestas que se repitieron, o sea, que se repitieron en la estructura y algunas eran casi iguales. No estoy diciendo que hubo copia, lo que estoy diciendo es que se manejaron con un modelo, ¿no? de respuesta que evidentemente lo prepararon en grupo o lo repartieron. Entonces después, cuando hay un error, esos errores se repiten para un montón de gente.
¿no? Todos los que siguieron al pie de la letra esa estructura. Entonces, revisen las cosas que hacen. Cuando un compañero prepara un tema, revísenlo, no lo tomen al pie de la letra, mírenlo y adviértanle a los demás. Mira que esto tiene tales y tales, acá hay algo que no está bien. Por ejemplo, todos, o sea, todos no, pero una enorme mayoría, una cantidad enorme de gente, en el caso en el caso en la pregunta 2, que era la que se refería al colega que tenía un caso de internacional privado, un caso con elementos de extranjería y que no sabía para dónde agarrar y que ustedes le sugerían. Todos arrancan eh, diciendo hay que saber si tiene elementos de extranjería relevantes. ¿Cómo saben ustedes si tiene elementos de extranjería relevantes si todavía no encontraron la fuente normativa? ¿De dónde salen los elementos de extranjería relevantes? Lo dijimos que el elemento de extranjería relevante surge del derecho positivo. El único que nosotros sabemos de antemano que no es la nacionalidad. Pero después, mientras no llegamos a la fuente normativa y no calificamos el problema, no vamos a estar seguros de cuál es el elemento de extranjería relevante. A ver, después de mucho tiempo de manejar la materia y todo esto, ya sabemos que en el matrimonio es el lugar de celebración, que en el contrato es el lugar de cumplimiento, en los tratados de Montevideo, etc. Pero en categorías que son menos comunes, no necesariamente vamos a saber cuál es el elemento de extranjería relevante antes de encontrar la fuente normativa, porque el elemento de extranjería relevante es lo que se traduce en el punto de conexión. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si hay un elemento de extranjería relevante si todavía no fui a ver la fuente normativa? Lo primero es ir a ver la fuente normativa. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Algunos ahí como que medio mezclaron las dos cosas, la fuente normativa con los elementos de extranjería relevantes, pero la enorme mayoría repitió exactamente eso, lo mismo, pero aparte era casi con las mismas palabras, ¿no? Entonces, revisen lo que les dan los compañeros. Si es que se reparten el tema armado ya. Porque puede haber, lo otro son los ejemplos, en la pregunta 1, estoy haciendo este comentario de las cosas más grandes, ¿no? En la pregunta 1, que pedía un ejemplo de relación privada internacional y que lo fundamentaran. Bueno, ahí muchos empezaron a hablar justamente de lo que venía en la pregunta 2. Lean todas las preguntas antes de contestar, porque eso les va a dar una ubicación de qué es lo que pide cada pregunta. La pregunta 1 era eso, poner un ejemplo de relación privada internacional y fundamentar. Al fundamentar por qué ustedes creían que esa era una relación privada internacional, ustedes, lo que estaba bueno era que ustedes analizaran los elementos de la relación jurídica privada internacional. O sea, por qué es privada, por qué es internacional. Y al hablar de lo internacional, lo que está bueno es que ustedes hablen justamente de los elementos de extranjería relevantes, cuáles son las clasificaciones, por qué esa relación jurídica entonces, ¿no?, es para ustedes internacional, porque en esta relación podría haber un elemento de extranjería relevante. Bueno,
también la mayoría, puso unos ejemplos tan complicados, con muchísimos elementos de extranjería relevantes. Las relaciones privadas internacionales, si ustedes tienen claro el concepto de elemento de extranjería relevante, que está vinculado con el punto de conexión, se pueden advertir que en una relación jurídica alcanza con un elemento de extranjería relevante. Y generalmente va a haber un elemento de extranjería relevante. Si es un matrimonio, por ejemplo, que ustedes ponen el ejemplo, el elemento de extranjería relevante de un matrimonio, no hay que poner un brasileño se casa con una suiza, se casan no sé, en Francia. A ver, si ustedes después explican que las nacionalidades, que a pesar de que ustedes pusieron el ejemplo de las nacionalidades, la nacionalidad no es un elemento de extranjería relevante, sino que es el lugar de celebración. Está todo bien, pero si no aclaran nada, uno se queda con la idea, uno cuando lee, el que lee, dice, pero si me está poniendo una suiza o no sé, con un brasileño que se casan en Francia, yo no sé para esta persona cuál es el elemento de extranjería relevante, porque no lo aclara nunca. Entonces, ¿para qué poner la nacionalidad si la nacionalidad no es un elemento de extranjería? Pero eso ya la doctora Portela lo comentó hace unas clases. ¿Para qué poner un español con un uruguayo, no un uruguayo, un, un español con no sé, con un argentino, contratan, eh, celebran en Argentina, celebran en Chile un contrato sobre un bien que recae que se encuentra en Brasil? Bueno, si ustedes hacen un caso de ese tipo, ustedes tienen que aclarar cuál es la relación jurídica que a ustedes les importa. Porque eso no hace el caso más internacional. Ahí puede haber distintos problemas. O sea, primero, las nacionalidades son absolutamente es innecesario aclararlo, porque ya sabemos que en nuestro derecho ese elemento no es relevante. Después, el contrato que se celebra en tal lado y el bien está en tal otro y las partes que viven en tal lado. Bueno, ahí ustedes lo que tienen que hacer es definir para ustedes, o sea, el ejemplo que ustedes quieren poner de relación privada, ¿es el contrato? Porque si es el contrato, el elemento de extranjería es el lugar de cumplimiento o, dependiendo de los estados, la residencia habitual. ¿Ah? Pero si es un caso, pero no hace falta incluir elementos y elementos y elementos de extranjería, porque la relación jurídica internacional normalmente tiene un elemento de extranjería. Como hubo muchos casos que hablaron de personas que se habían casado en no sé dónde y después se pasaron a domiciliar al Uruguay y hoy se quieren divorciar. Bueno. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema que vos querés ejemplificar como relación internacional? Porque si es el matrimonio y se casaron en otro lugar, está bárbaro, está bien. Yo te tomo el matrimonio porque como relación internacional, porque se celebró en otro lado y yo quiero hoy plantear el problema de si ese matrimonio puede surtir efectos en el Uruguay. Ahora, si me mezclaste el divorcio, no es una relación privada internacional, porque están domiciliados acá. Y al momento de hacer el escrito, porque el día que vimos esto, en la primera clase, ustedes esto no lo sabían, pero el día de hacer el escrito ya sabían, porque ya habíamos puesto suficiente cantidad de ejemplos de que de que para el divorcio el elemento de extranjería relevante es el domicilio. Entonces, hablar de un español con un brasilero que se casan en Francia y
después se pasan a domiciliar en el Uruguay y hoy se quieren divorciar, así, y dejarlo así. Si no señalan cuál es la relación privada que ustedes toman como ejemplo de relación internacional, yo no sé, porque la última referencia es al divorcio. Entonces, el divorcio de una pareja domiciliada en el Uruguay es nacional, no es internacional. No es internacional el divorcio. ¿Ah? Entonces, si no se aclara que la relación privada internacional es el matrimonio, ese ejemplo no está bien. Y si todavía después ni siquiera hablo de cuáles son los elementos de extranjería relevantes que pueden existir, entonces hay muchos casos de esos, ¿no? Este, que esa no es una respuesta aceptable, es insuficiente. Una respuesta de ese tipo es insuficiente, porque yo me quedo sin saber si ustedes entendieron o sea, cuáles son las relaciones privadas internacionales, o qué tiene que pasar para que haya una relación privada internacional. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, eh, bueno, estoy explicando esto y ya me están preguntando si van a tener las correcciones del segundo parcial antes del último. Eh, Estamos haciendo todo lo posible por tenerlas. Terminamos con el primero y estamos corrigiendo el segundo. Ahora, ¿tá? Estamos trabajando en el segundo. Así que estamos haciendo todo lo posible porque las tengan antes. Bueno, voy a tomar los recaudos necesarios para que ustedes puedan ver, pues me interesa que vean, están explicadas pregunta por pregunta, todas todos están los comentarios de todas las preguntas, me interesa mucho que lo vean, pero tengan presente eso, muchachos. O sea, cuando hay un compañero que prepara, o sea, yo me imagino esto porque lo sé, porque aparte he hecho cursos donde lo hemos hecho. O sea, yo lo he hecho con otros compañeros que nos repartimos en la preparación de los temas y después se pasan, pero hay que revisar lo que mandan los compañeros. Porque el compañero se puede equivocar, es humano, se puede equivocar. ¿Ah? Entonces, hubo respuestas, la respuesta de Savigny, por ejemplo, que era como mucho más previsible. Es evidente que prepararon a Savigny de una manera, porque el 90% de las personas lo contestaron en el mismo orden, de la misma manera, con los mismos errores. Entonces, es así. Revisen antes, lean y no copien la respuesta, o sea, la pongan así, tal cual se la dio el compañero. Porque, o sea, esto en el último interno no va a poder ser porque es presencial, ¿no? Entonces, no lo van a poder tomar así. Sí, es todo lo dado, todo lo que vamos a ver dado por video o en la clase. Va a haber temas que no vamos a dar, que no vamos a llegar a tiempo, que se los vamos a pasar por video igualmente después para que los tengan para los exámenes. Porque en los exámenes sí va a ir todo. Porque en los exámenes va todo. Para el interno va a ir lo dado en el curso, pero va todo. Esto está en el reglamento. Va todo. ¿Ah? Y aunque no estuviera, ya se los dije en otra clase también, lo que aunque no estuviera, igualmente lo tendrían que ver, porque toda esta parte especial está cargada, o sea, tienen que saber lo de la parte general. Si ustedes no saben interpretación, integración, orden público, fraude a la ley, eh, aplicación del derecho extranjero, eh, las cuestiones de derecho procesal, la teoría general
es fundamental para poderse manejar con la parte especial. Entonces, aunque no estuviera esto establecido en el reglamento, igualmente lo tienen que estudiar. ¿Ah? Porque esto es fundamental. Tener presente cuando una relación es internacional, tener presente las fuentes normativas, esto de que primero hay que... Bueno, otra cosa, fundamento normativo. A ver, el artículo 1 de la Convención de Normas Generales y el artículo 1 de la Ley General de Derecho Internacional Privado como fundamento para aplicar en primer lugar el tratado y en solo su defecto el DIP de fuente nacional, pero de 146 escritos que corregimos, yo diría que el 10% lo incluyó el fundamento normativo. No sé, capaz que le erro al porcentaje, pero digo, hay que fundamentar en el derecho positivo. Y ya les digo que he corregido escritos del el segundo interno donde tampoco hay fundamentación de derecho positivo. Esto lo hemos dicho N veces. Las respuestas deben estar fundamentadas en el derecho positivo. Si ustedes van a presentar un escrito a un juez como abogados, si ustedes no hacen fundamentación del derecho positivo, ustedes van a perder. No es que nosotros seamos pesadas y que nos pongamos en estrictas. Es que el derecho positivo es fundamental. ¿Cómo voy yo a hacer una afirmación en un escrito judicial si yo no he hecho la fundamentación, si yo no hago el fundamento de derecho? Bueno, en el derecho internacional privado, el fundamento de derecho está en los tratados y en el DIP de fuente nacional. O sea, esto es, pero básico. Yo no sé cómo se han venido manejando en otras materias antes de llegar a derecho internacional privado, pero es que la fundamentación de derecho positivo es elemental. Entonces, faltó fundamentación de derecho positivo y ya estoy viendo que en el segundo escrito en muchos casos está faltando la fundamentación de derecho positivo también. Eso les va a bajar drásticamente la nota, porque yo no sé de dónde lo sacan esto. Si saben aplicar el tratado que corresponde o si lo están diciendo porque sí. Entonces, eso es fundamental. Ténganlo presente para el último escrito, muchachos. Tienen la posibilidad de tener el derecho positivo a la vista. Lo que pasa es que, claro, si yo no manejo el derecho positivo desde antes, el día del escrito, yo no sé por dónde buscar. Esto lo dijimos desde el primer día de clase. Hay que manejar el derecho positivo. Y no es para el curso, es para la vida profesional. Lo mismo, otra cosa que también les voy a decir. Y no es que me ponga en mala ni que esté enojada, pero es que me preocupa la vida profesional porque esta es la última o la penúltima o ahí anda de las materias. Y ustedes van a salir a ejercer. No se puede... A ver, las mayúsculas es como que no existen, muchachos, por favor. Los nombres de los países van con mayúscula. Empiezan con mayúscula. Uruguay se escribe, la U primera de Uruguay, se escribe con mayúscula. El nombre de los convenios va con mayúscula. O sea, hay que, por favor, tengan cuidado en esas cosas. Yo pienso, la otra vez lo comentamos con la doctora Portela, hablando de los escritos. Digo, van a presentar un escrito ante un juez y van a poner el convenio de la Haya con minúscula. O sea, por favor, tengan cuidado con esas cosas, usen los correctores. En el Moodle creo que no hay, pero cuando hagan un escrito en Word, por favor, usen los correctores que tiene el Word.
O sea, ahí ni hablemos ya de la falta de... Hay frases que son de 10 renglones, ¿no? Eso es imposible de comprender. Es imposible de comprender. Para el lector, o sea, relean antes de entregar. Hubo mucha gente que, el segundo interno, hubo mucha gente, en el primero también, pero digo, hubo mucha gente que entregó media hora antes de terminar el tiempo. Bueno, antes de entregar lo que ustedes escribieron. En la clase decir, bueno, a ver, lo voy a releer otra vez, a ver qué quiso decir, porque parece que acá quiso decir tal cosa, pero en el escrito que ustedes le presenten a un juez, si no entendió, adiós, marcharon. No se va a poner a buscar, lo que quiso decir el abogado acá fue tal cosa. Tengan en cuenta eso. O sea, si ustedes se acostumbran a manejarse así, o sea, a no releer y a no mirar, a no ver si la frase se puede entender, miren que la vida profesional la cosa se complica. Lo mismo para los que estudian notariado, ¿no? El escribano se supone que tiene que hacer documentos que se entiendan. Entonces, por favor, digo, eh, a- sinceramente les digo, uno se encuentra a veces con respuestas que no son incomprensibles. Y aparte eso, ¿no? O sea, las mayúsculas que no existen, eso es algo que me quedo asombrada, ¿no? O sea, cómo todo se escribe, o sea, esto mucho viene del WhatsApp, yo lo sé, pero digo, por favor, uno tiene que cambiar el registro. Cuando uno está en el WhatsApp, todo vale, aunque tampoco, ¿no? O sea, la verdad que habría que escribir bien igual en el WhatsApp. Pero estamos en un registro informal. Pero estos son escritos. A ver, ustedes están entregando un escrito o un examen a un profesor. No es que el profesor esté allá arriba en un pedestal que, sea intocable, pero es alguien que va a leer mi trabajo y que por lo menos tiene el derecho de poder entenderlo, o sea, de poder leerlo correctamente. Cualquier lector, el profesor, el juez, todos los que leen algo que nosotros escribimos, tienen el derecho de leer algo que sea comprensible, que pueda tener errores, pero que sea comprensible y que esté escrito con un mínimo cuidado, con tildes, con mayúsculas, con puntos, con comas, eso, porque si no, o sea, hay que pensar, digo, si yo estoy escribiendo un escrito para un juez o un escrito para la facultad, o un trabajo para la facultad, no es lo mismo que estarle escribiendo un WhatsApp a un amigo, es otra cosa. Entonces tengan esas cosas presentes, muchachos, porque yo sé que esto es un poco tarde en la carrera, ¿no? Que nos llega, pero por lo menos se los digo para la vida profesional. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿ah? Porque si el escrito está sin fundamentar, está lleno de errores de ortografía, sin puntos, sin comas, sin mayúsculas, sin nada, es un combo fatal. Realmente es un combo fatal. ¿Ah? Así que bueno, dediqué 40 minutos a hacer comentarios del escrito, pero bueno, creo que con miras al próximo tengan en cuenta estas cosas. O sea, los que terminan, no sé, 20 minutos antes, por favor, dediquen 10 minutos a releer lo que escribieron. Capaz ¿Sí? que Sharon. si hay algún... Ay, perdón. No, tranquila, Sí, buen día. Ana, sí, perdón, Sharon, ya enseguida le doy la palabra a Ana, que no te había visto, perdón, disculpame. No, tranquila. Quería consultar, profesora, porque me tiene muy nerviosa el último parcial.
con respecto a la evaluación, a la corrección, porque nosotros tenemos el día 19 fijado el examen. Sí, lo Y a su sabemos. vez, usted sabrá que al ser el último año estamos también con las entregas de las carpetas de consultorio y todo eso en Sí, ese momento. Se nos va a juntar bastante todo. como siempre. Y sí, y tengo miedo en el tema de la corrección, de que somos un montón y en esta modalidad de desarrollo, que a mí en particular me gusta porque creo que puedo expresarme mejor, pero en el último me da miedo no llegar con las Bueno, correcciones. nosotros tenemos la suficiente responsabilidad como para llegar antes de los exámenes. No le digo que lo vamos a corregir en 2 días, porque eso es humanamente imposible, aunque no durmiéramos. Es imposible. Si se corrige a conciencia, eso es imposible. No, obvio, por Pero supuesto. lo vamos Por a eso hacer con la mayor celeridad que podamos. yo Nosotros normalmente siempre, o sea, nosotros tratamos de entregar los resultados finales 15 días antes de los exámenes. Este año se nos adelantaron, porque a nosotros siempre nos sí, toca casi el día de Navidad. sí. Este año se nos adelantó, vamos a tratar, no sé si vamos a poder hacerlo 15 días antes, no los puedo asegurar, eso no se los puedo asegurar, pero si vamos a estar, los resultados van a estar antes. Lo que pasa Mi- es que ustedes, si realmente tienen la intención de dar el examen el día 19, ustedes van a estudiar hasta el día 20, o sea, ustedes van a estudiar hasta el día 28 preparando el interno. Pero yo les digo que sigan estudiando para el examen, si esa es la intención que ustedes tienen. Sí, yo entiendo, profesora, y mi propuesta en realidad lo que le iba a decir es si había posibilidad de por lo menos hacer, no todo múltiple opción, pero hacerle en una parte que no sea No, todo casos, o no hay no, no chance, hay la posibilidad. no hay chance. Bien. Porque Y igual, si es una parte, de todos modos, la otra parte igual la vamos a tener que corregir. Entonces, claro, no hay chance. y En otra de esta mis consultas, materia, en este curso, no hay chance de escrito final, claro. múltiple opción. No hay chance. Y otra de mis consultas, profesora, es con respecto al final, si usted se va a basar desde el segundo parcial en adelante, si se va a basar en temas específicos para el último, si es posible para dar Eso no se los énfasis. puedo decir, o sea, no lo puedo decir. Lo que sí, usted, o sea, ni piensen, ni se les pase por la cabeza de que va a ir un escrito, va a ir un examen, o perdón, va a ir un interno, donde ustedes van a tener impoluto y solo un tema de la parte especial. Porque no hay temas que se puedan plantear así, porque la vida no es así. Entonces, si nosotros le ponemos un caso, por ejemplo, seguramente, ustedes se lo van a plantear el problema de identificar la fuente normativa, o sea, los pasos que hay que dar, ¿no? Identificar la fuente normativa, interpretar, calificar, interpretar el punto de conexión. O sea, son todas cosas que ya las vimos, que ya fueron en otros escritos, pero es que no las podemos excluir porque la vida es así. Si yo planteo un caso de, no sé, de régimen patrimonial del matrimonio, es muy probable que para resolver el caso de régimen patrimonial del matrimonio, ustedes tengan que resolver la fuente normativa, la interpretación, la calificación, la interpretación del punto de conexión, ¿sí? Y ahí llegar a cuál es la solución del derecho positivo. Entonces, no hay casos que sean asépticos solo de régimen patrimonial del matrimonio. Involucran los otros temas. Por eso yo les decía que eso hay que repasarlo. Y les vuelvo a repetir. Si la intención de ustedes es dar el examen el día 19 de diciembre, ustedes tienen que ponerse a estudiar para el examen ya.
No esperen a ponerse a estudiar para el examen 10 días, el día que le demos la nota, si la intención de ustedes es darlo el 19 de diciembre, porque no les va a dar el tiempo. Esta materia es muy larga. Profe, yo le puedo hacer una consulta, Sí. que en realidad es algo que Es surge en la el grupo. última Yo antes no- de que le dé la palabra a la doctora Portela, que está desde hoy queriendo Sí, hablar, sí, así que. obvio. Es algo que había surgido en el grupo de WhatsApp y la verdad que yo no tengo mucha idea sobre este tema. Salvando el segundo parcial y el tercero se puede exonerar, pero salvando solamente el último parcial, que es el que contiene toda la materia, no. ¿Cómo es eso? Bueno, no sé, o sea, ustedes dedíquense a estudiar, o sea, Sí, pero no evidentemente es lo mismo, sí, obviamente que nos va a servir ya si nos quedamos a examen, estudiar todo, pero igualmente también. tengo que repasar el reglamento en este sentido, porque la verdad es que no tengo exactamente presente qué nota tienen que sacar en el último interno para poder aprobar. Creo que, Supuestamente el primero insuficiente y el segundo suficiente. El tema es que nosotros tenemos 3 internos, entonces no sé bueno, cómo sería en sí, ese caso. nosotros vamos a hacer o sea, vamos a tener en cuenta todos los internos, la actuación en la clase, nosotros vamos a tener en cuenta todo eso. Lo que pasa es Bien, que ustedes no pueden no pueden, a ver, yo entiendo la preocupación de ustedes por exonerar, yo lo entiendo, yo fui estudiante, lo entiendo, pero no pueden encarar el escrito pensando en la nota que tengo que sacar para exonerar. Hay que estudiar. O sí, sea, obviamente. Lo que pasa es que a esto veces es es complicado así. cuando no tenemos tampoco correcciones. Yo sinceramente esta materia como que me cuesta un poco y no saber las correcciones de lo que tuve Sí, mal, por eso a mí me influye un importa montón. mucho que ustedes sepan las correcciones. Me importa mucho que ustedes tengan las correcciones y por eso he estado buscando la solución para que ustedes puedan verlas. Perfecto. ¿Ah? Hubo un problema ahí en la configuración, estoy buscando la forma de, ahora tengo que arreglar lo de la fecha, pero lo van a ver. ¿Ah? Pero lo que hay que hacer es estudiar a conciencia. Y esto lo digo con miras al escrito y con miras al examen. Por eso yo les decía, o sea, ponerse a estudiar para el día del escrito, o sea, empezar a estudiar para el día del escrito, el día antes o 2 días antes, no, lo mismo para el examen. Si ustedes, esto es lo último la última sugerencia o consejo que les doy, porque y lo doy de buena fe, no. Porque después dicen, la profesora dijo esto porque ella no quiere que nos presentemos o qué sé yo, y bueno, no es eso. Nosotros con la doctora Portela estamos, después de tomar muchísimos exámenes de hace muchos años, nos encontramos con estudiantes que vienen y nos dicen directamente así, bueno, ay, qué suerte, bueno, ahora, o si perdieron, a veces nos dicen, bueno, ahora entonces me voy a estudiar tal otro, para darlo en el mismo periodo dentro de 2 días. Esta materia no se puede preparar con otra. Si usted, o sea, yo no hablo de otras materias, creo que ninguna se puede preparar con otra. Creo que ninguna materia se puede preparar, o sea, se pueden preparar exámenes de 2 materias simultáneamente. Pero mi experiencia de haber preparado internacional privado es que es imposible prepararla con otra. Es imposible. Entonces, si ustedes tienen pensado dar otra materia en este periodo de diciembre, mi sugerencia es que no se presenten a dar internacional privado. Porque es imposible prepararla a conciencia. Si yo me fui a examen y me saqué la nota mínima para poder dar esta materia, yo necesito hacer un repaso importante. Tengo que hacer un repaso importante. Entonces, si yo tengo que hacer un repaso importante, si tengo que preparar esta materia a conciencia, yo no la puedo preparar en 15 días
con otra materia. Eso no pudo ser cuando yo di la materia, ni puede ser ahora, ni podrá ser. Yo no puedo preparar filosofía del derecho y derecho internacional privado simultáneamente. Es imposible. Permítanme que se los diga, es imposible. Porque una de las dos, si no las dos, me va a ir mal. Porque no se puede. Es humanamente imposible. Más cuando estuve hasta hace 15 días estudiando para internos de varias materias y preparando la carpeta, como ustedes dicen. En 15 días, ya preparar en 15 días Derecho Internacional Privado es bastante difícil. Pero con otra materia te diría que es imposible. Entonces piénsenlo bien antes de presentarse, porque después uno sufre cuando pierde. Es normal que uno sufra cuando pierde. Pero no le tiren no le carguen todas las tintas al profesor, que me hizo perder. Después, también hay que hacer un poquito de autocrítica. ¿Ah? Si yo preparé esta materia o cualquier materia con otra, y hasta hace 15 días estuve con 3 materias o 4 haciendo internos y preparando carpetas y todo esto, yo no puedo pensar que yo voy a estar bien preparado para dar ese examen. Ana, perdón. No, por favor. Bueno, no se desanimen tampoco. Em, a ver, bueno, suscribo todo lo que dice la profesora. Primero que capaz que si hay personas que tienen, porque me encontré con parciales que no sé, que hay personas que no ponen algunas letras varias veces. Entonces, a mí me parece que capaz que hay un tema de dislexia, capaz, o algún tema, porque hay algunos casos un poco complejos. Entonces, si ustedes tienen algún tema de esto, capaz que pueden hacernos llegar. Porque no es lo mismo corregir sabiendo que hay un tema de esas características que no. Digo porque hay casos que yo noté que había algo allí, porque las palabras todas incompletas. Entonces, no pueden faltar letras o invertir el orden de las letras. Ahí ya, ¿no? El orden de las palabras, ¿no? O sea, no, de las letras en las palabras. Eso quiero decir. Entonces, bueno, si tienen algún problema de estos, háganos llegar, porque capaz que se trata de eso. No era por la ñ. La ñ yo por lo general ya ni la corrijo porque me doy cuenta que a veces hay teclados que no Claro, tienen. sí. Eso no es el Hay problema. casos que son evidentes, hay cosas que son evidentes. Pero nosotros no podemos acá en clase decir ni nombres ni nada por el estilo, pero digo, ustedes revisen ustedes, si no les pasa esto, que les faltan letras. Y bueno, ahí vamos a tener hay que tener cuidado un poco, sobre todo en esta profesión que después van a tener. A ver, yo tengo una colega en el estudio que tiene un problema de estas características y, por ejemplo, siempre me pide que le revise las cosas. O sea, tiene que tener mucho cuidado al presentar y bueno, pero digo, lo planteo porque lo vi. Y lo vi en más de un caso. Después, es verdad que noté problemas de responder lo que se pregunta, ¿no? En la de Savigny fue muy clara eso. O sea, había una frase específica para ir hacia esa frase y sin embargo es como que se exponía la teoría de Savigny y allá al final se daba como una pequeña referencia en una frase sola, ni siquiera en un párrafo, no en una frase de un renglón y medio de explicar por qué la frase de Savigny. Entonces, Perdóname, ¿te puedo hacer sí. una brevísima interrupción, Ana? Pero ahora que estás hablando de la pregunta de Savigny, prácticamente todas las respuestas, no digo, a ver, digo, prácticamente todas, una enorme cantidad de respuestas, empezaban diciendo Savigny
parte de no aplicar no aplicar rígidamente el derecho propio. Empezar de una manera así, más o menos. O sea, con Savigny eh, eh, deja de ser la regla aplicar el derecho propio o algo así. O sea, arrancaba las respuestas, pero muchísimas, empezaban de la misma manera exacta. Y como vos decís, después al final hablaban de la teoría de Savigny un poquito. O sea, arrancaban del análisis de la Lex Fori. O sea, de que no necesariamente había que aplicar la Lex Fori, cuando eso en realidad es como una consecuencia de la construcción de Savigny. Perdón, Ana, pero como eso lo encontré en un montón de respuestas, por eso quería aclararlo. Porque evidentemente es una respuesta que fue armada. Esa fue una respuesta que fue armada. Sí, yo en la que noté más, ustedes lo van a ver en las correcciones, porque digo, bueno, de alguna u otra forma las van a tener, porque además lo que más nos lleva tiempo es hacer las correcciones en cada pregunta, entonces que no Claro. las tengan, imagínense que si les hubiéramos puesto notas y nomás hubieran tenido las preguntas, las respuestas tanto tiempo, pero hacer un comentario en cada pregunta, sacar cada frase de ustedes y corregirla frase por frase, no sé, a veces transcribía la frase de ustedes Sí. y después les hacía comentarios sobre la frase. Hay respuestas que son más largas que las preguntas, o sea, hay correcciones que son más largas que las preguntas, entonces, digo, las van a tener porque les va a ser útil y ahí van a poder ver qué fue lo que pasó. Pero en la de la fuente, que la mayoría eligió tratados, bueno, yo hice un poco de vista gorda, pero digo, el mismo orden de la respuesta. Y les digo Sí. cuál fue el orden que hicieron. Dijeron que era un tratado, que era un acuerdo de voluntades. Me lo sé de memoria porque corregí tantas veces lo mismo. Después Sí. dijeron que los tratados eran el tratado del 89 y del 40. Pusieron con qué países se ratificaba el 89 y del 40. Después dijeron que habían algunos hicieron la clasificación, dijeron que era fuente formal y fuente interetática y pusieron que era la clasificación de Fresnedo. Algunos sí, esos algunos no, que a los que no le puse que bueno, que Es había que decir qué tipos de etática fuentes. además, no Sí. estática. Sí. Después Eso no fue un pusieron, error de ortografía. Estática no es. Perdón. no, y después dijeron que había diferentes denominaciones, pusieron que a algunos se les denominaba convenio, y todos pusieron que a los que se les denominaba convenio, como el convenio de la Haya sobre suscripción, sobre restitución en materia de menores, o sea, el mismo ejemplo, habiendo tantos convenios, ¿no? Otros, entonces otros se denominaba protocolo, y ahí pusieron todas las diferentes denominaciones, y no me acuerdo cómo terminaba, pero digo, era el mismo orden de la respuesta. Obviamente estaba bien la respuesta, porque no les puedo decir que está mal la respuesta, pero digo, por lo menos cambien el orden, porque ahí hay algo hay algún resumen que anduvo corriendo, porque vi muchas idénticas en ese aspecto. Más que nada los que hicieron tratado, los que hicieron ley general también fueron bastante parecidas. Obviamente los que ya se fueron a las costumbres no, porque fueron como a otras fuentes. Nada, les recomendaría como, capaz que si están estudiando de un mismo resumen, bueno, no sé, después ver de expresarlo con sus palabras, eso sería importante. Y si van a poner un ejemplo, no pongan todos el mismo ejemplo. Y la respuesta 1 pasó muchas veces que yo en cada pregunta les puse que no se iba a corregir, pero eso en realidad es a favor de ustedes, ¿no? Que no se iba a corregir el caso. Porque, por ejemplo, ponen un caso y ponían un caso con un matrimonio y resolvían la categoría matrimonio, Sí. cuando todavía no habíamos visto. O la categoría matrimonio, o la categoría divorcio, o cualquier categoría, nosotros todavía no habíamos visto. La categoría de capacidad también se resolvió varias veces. Entonces, la idea es que ustedes hablaran de los elementos de extranjería relevantes y no que resolvieran cosas que no habíamos visto. Algunos hasta resolvieron sociedades comerciales que todavía no vimos, incluso. Entonces, digo que no les voy a corregir, no se les corrige eso, porque si se les corrige, seguramente no, nada, les baja un poco más la nota.
Entonces, no escriban más allá de lo que se pregunta, porque corren el riesgo de equivocarse, más en esta materia que va tan de a poquito. Entonces, no, tengan cuidado con eso, con ir a resolver las categorías. Eso me parece que era importante. Y bueno, nada, cualquier cosa, estamos para alguna pregunta especial, a las órdenes. Bueno, son las 9 y no hemos dado clases, pero bueno, esto me parece que era también importante hacer estos comentarios. Ahora creo que van a poder ver los comentarios a las preguntas. Después de la clase, fíjense, creo que el problema se resolvió. Mientras hablábamos. Ya se resolvió, sí, lo acabo de ver. Bueno, bueno, vamos a ver lo que vamos a ir a terminar el tema de restitución, ¿está? Por supuesto, cualquier pregunta que tengan sobre los escritos, nos las mandan por la mensajería privada de Eva, o hacen la pregunta por el foro. Estamos a disposición para cualquier pregunta que ustedes tengan sobre sobre la corrección, ¿no? O sea, ahí está explicada la corrección en cada pregunta, pero estamos a las órdenes por cualquier aclaración. Bueno, en la clase, habíamos terminado la clase pasada hablando de las excepciones a la restitución del menor. Decíamos que la regla era la restitución y pero existen excepciones que están en el artículo 13 del Convenio de La Haya, en el artículo 11 de la Convención Interamericana. Hoy la compañera traía a colación la diferencia del convenio bilateral con Argentina, donde no hay excepciones a la restitución. Se puede demorar la restitución, pero no hay excepciones. Las excepciones del Convenio de La Haya y de la Convención Interamericana son las mismas. Y pasan por en primer lugar, por la demostración, y se acuerdan que decíamos que la carga de la prueba la tiene quien traslada o retiene ilícitamente al menor. Pasan por demostrar, en primer lugar, que no hubo traslado o retención ilícito, en la medida que la guarda del menor no se ejercía efectivamente. Es decir, si se demuestra que la guarda no se ejercía efectivamente, se cae la solicitud de restitución porque no hay un objeto, no hay un traslado o retención ilícito, ¿no? También si se demuestra que, aunque el traslado o la retención hayan sido ilícitos, hubo un consentimiento posterior de quien pide o sea, de quien alega de quien señala haber sido, que su derecho de guarda ha sido violado. En segundo lugar, la otra causal era la existencia de un grave riesgo de salud física o psíquica del menor. Es un grave riesgo de que el menor quede expuesto con la restitución a un peligro grave de salud física o psíquica, o que el menor quede en peligro. Ahí vimos cómo la casuística es enorme, y esto justamente esto debe ser probado por quien trasladó, retuvo ilícitamente al menor, o sea que la devolución del menor al estado de residencia habitual lo expondría a este peligro.
esto entonces pasa por una prueba que justamente en el caso María, en el caso, el último caso mediático, estuvo, este aspecto fue el aspecto que estuvo en cuestión, ¿no? El tema de la exposición de la niña a un riesgo en la medida que la madre alegaba que el padre había cometido abuso de la niña, ¿no? Bueno, pero además de estos aspectos, los convenios, el convenio de la Haya, la Convención Interamericana, hacen referencia en esos mismos artículos, en el 13 y en el 11, a la necesidad de tener en cuenta la opinión del niño, ¿no? El artículo 13 dice, la autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones. O sea que el niño debe ser escuchado, esto está en la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que el niño debe ser escuchado, pero esa opinión del niño debe ser evaluada a la luz de su edad y de su madurez. Y también hay otro aspecto a tener en cuenta que en estos casos que suele ser, el niño suele ser manipulado por los adultos, ¿no? O sea, si es un niño muy chiquito y o si aunque no sea tan chiquito, no tiene un grado de madurez eh, mm, eh, importante, digamos, eh, o aún teniendo cierto grado de madurez, muchas veces los adultos tenemos la habilidad suficiente como para llevar al niño a opinar de una determinada manera. Entonces esto también tiene que ser evaluado, ¿no? Eh, como ven, estos artículos hablan de que la autoridad podrá negarse a restituir al menor, a ordenar la restitución del menor, no es que la opinión del niño obligue al juez, ¿no? El juez tiene que evaluar a la luz de lo que el niño dice qué es lo que debe hacer, teniendo en cuenta todos los elementos de juicio del caso y además el interés superior del menor, que es el principio rector en toda la materia de menores, ¿no? El interés superior del menor. Este es un concepto que no tiene una definición, o sea, no podemos decir el interés superior del menor es esto. El interés superior del menor debe ser evaluado en cada caso. La carga de la prueba la tiene el que trasladó o retuvo al niño, que no necesariamente va a tener la guarda de ese niño, ¿no? O sea, no la tiene. Quien trasladó o retuvo al niño es el que tiene que probar, porque es quien está interesado en que el niño no sea restituido. Es el que va a tener que probar esto. Él es el que tiene la carga de la prueba, ¿no? Bueno, entonces el interés superior del menor debe ser evaluado en cada caso concreto y, como el propio término lo dice, es interés superior del menor. Dentro de todos los intereses en juego, que están en juego también los intereses de los padres de ese niño o de los tutores o guardadores, el interés superior es el del menor, ¿no? No el de los padres o el de los tutores o guardadores.
el interés superior es el del menor. Y eso es algo que quien decide sobre la restitución tiene que tener en cuenta. ¿Mm? Hay algunos puntos que me interesa señalar, además del en el tema de restitución. Cuando el juez que está entendiendo la restitución del menor, está entendiendo la restitución del menor y nada más. El juez que decide sobre la restitución no se está pronunciando acerca de quién tiene la guarda del menor. Esto está en los convenios, tanto en la Convención de La Haya como en la Convención Interamericana. Ya les digo, el artículo 19 en el Convenio de La Haya dice: una decisión adoptada en virtud del presente convenio sobre la restitución del menor no afectará a la cuestión de fondo del derecho de custodia. Es decir, son dos problemas diferentes. El juez, como ustedes saben, cuando vimos el tema de responsabilidad parental, el juez competente para entender en materia de guarda del niño, en principio es el juez de la residencia habitual del menor. Este juez que está entendiendo en esta situación es el juez de la restitución. ¿Qué es lo que hace el juez de la restitución? Cuando decide si el niño tiene que ser restituido a su residencia habitual antes del traslado, o está decidiendo que el niño no va a ser restituido porque se ha comprobado alguna de las situaciones del artículo 13 del Convenio de La Haya u 11 del Tratado de la Convención Interamericana, perdón, cuando el juez de la restitución decide restituir o no restituir, lo que está dejando es la posibilidad, o está, digamos, permitiendo que el menor vuelva a su residencia habitual anterior al traslado de retención ilícita, y que ese juez de esa residencia habitual sea el que decida en definitiva sobre quién va a tener la guarda del menor, si es que no hay ya una decisión adoptada en ese sentido, o bien que el niño permanezca en el estado en donde se encuentra, ¿sí? Y si se entiende que el niño tiene una nueva residencia habitual, sea el juez de esta nueva residencia el que decida sobre la guarda. Pero el juez de la restitución no está decidiendo sobre la guarda. Son dos problemas distintos. El juez de la restitución decide exclusivamente sobre la restitución. ¿Sí, Victoria? Buen día, profe. ¿Qué A mí tal? me genera un poco de ruido, o yo veo ruido. Veo como una contradicción entre estos artículos de excepción y el artículo 22 de la ley 18.895, porque habíamos dicho como que, bueno, basta con que el niño pueda estar expuesto a un peligro, a un riesgo y demás. Y después este artículo te dice, no, el tribunal puede denegar esto si se demuestra que a pesar de que podría estar expuesto, hay medidas para intentar que no. Entonces, para mí son totalmente opuestos, no sé, No, cómo se opuestos, compatibilizan. opuestos no son, porque en realidad, eh, a ver, lo que habilita el artículo 13 es a que el juez, a la luz de la prueba aportada por quien trasladó al menor, haga una evaluación de si existe riesgo o no. No necesariamente el juez va a... Ahora igual vamos a hablar de lo de la ley 18.895, ¿no? Pero no necesariamente el juez va a... perdónenme, pero estoy, al mismo tiempo que estoy hablando, estoy buscando la ley 18.895. No necesariamente el juez va a mandar al niño para el otro país
siempre en la ley 18.895. Es una posibilidad, ¿no? Que tiene el artículo 22, que es lo de la restitución segura. O sea, va va a restituir al menor, dice allí, si se demuestra que se han adoptado las medidas adecuadas para garantizar la protección del menor tras la restitución, ¿no? Es decir, esto no es que el juez manda al niño y lo expone a ese riesgo. Por algo estamos hablando de restitución segura, ¿no? Es decir, se supone que el juez de la restitución va a enviar o va a disponer la restitución siempre y cuando en el estado de la residencia habitual del niño, o sea, siempre y cuando el juez de la restitución tenga la convicción de que en el estado de la residencia habitual del niño se adoptan las medidas adecuadas que garanticen que ese niño no va a quedar expuesto a ese peligro después, al ser restituido, ¿no? Ahora, va a haber situaciones en las cuales no va a poder restitución segura, porque el juez de la residencia habitual no va a poder adoptar esas medidas. Si estamos en un caso no sé, de conflicto armado en ese país, evidentemente no va a poder haber medidas de protección. Va a ser muy difícil, o sea, por no decir imposible, que el juez de la residencia habitual pueda adoptar alguna medida de seguridad. Tampoco el juez de la restitución va a confiar en esa restitución segura. O sea, va a esperar o va a otorgar la restitución esperando que se pueda adoptar una medida de protección que le evite al niño quedar expuesto a ese peligro, porque en un conflicto armado generalizado en un lugar, la medida que pueda adoptar un juez no lo va a proteger al niño de esa situación. Entonces yo no lo veo como como algo contradictorio, ¿no? Y es una chance más para restituir, ¿no? al menor. Pero yo no lo veo como contradictorio porque si es que si se pueden adoptar medidas de protección, entonces esto quiere decir que el menor no va a estar expuesto a ese peligro, porque se van a adoptar medidas de protección. Y si no se pueden adoptar esas medidas de protección en el estado de la residencia habitual, el juez no va a estar obligado a restituirlo, porque no puede haber una restitución segura, ¿no? Yo, Esta por es mi opinión, ejemplo, por lo menos. pensaba en el caso de un papá violento, que bueno, pueden haber medidas que aseguren que no ejerza violencia física sobre su hijo o hija, pero ahí la violencia psicológica, ¿quién se la quita? Bueno, De que la expongan a alguien que la golpeó o demás. Lo que pasa es que, miren, hay algo en esto, en el caso María, justamente la doctora Adriana Fernández, que en ese momento aparte estaba creo que estaba todavía en la autoridad central, trabajaba en la autoridad central, había hecho un comentario que para mí es muy válido, ¿no? El hecho de que el niño vuelva a la residencia habitual no quiere decir necesariamente que vuelva a vivir bajo el mismo techo que el padre, el padre o la madre, en este caso era el padre, que presuntamente ejercía abuso sobre la niña. El niño vuelve a la residencia habitual, pero, por ejemplo, el juez de la residencia habitual puede adoptar medidas para que el padre, que se suponía que ejercía abuso sexual sobre la niña, no pueda ver a la niña
o no pueda estar con la niña sin una supervisión, por ejemplo. O sea, la niña vuelve a su residencia habitual, a su centro de vida, lo cual no quiere decir que vuelva al mismo techo, a estar en el mismo techo bajo el mismo techo que el abusador. Claro, no implica que sea bajo el mismo método, forma y lugar que estaba antes. Sí, al mismo ambiente, poner escolar y demás, pero no exactamente igual. Exactamente. Entonces, en eso consisten justamente las medidas de protección de ese niño, ¿no? O sea, el niño vuelve, pero hay que tomar las medidas que impidan que si el riesgo es de abuso, o sea, que el niño esté expuesto a ese abuso, pero vuelve a su medio, ¿no? Esa es eso es la idea, ¿no? Por supuesto, por cierto que esto es muy difícil, son situaciones muy complejas, no hay reglas preestablecidas, es complejo. Pero bueno, esto va en ese sentido, ¿no? Lo de la restitución segura, eh, a minimizar ese riesgo, ¿no? Sí, Mariana. Buenos días, profesora. Hola. Quería hacer una consulta, ¿no? Hablando de la cuestión de los riesgos a los que se puede exponer al menor en caso de ser restituido a su residencia habitual. ¿Hay algún tipo de comunicación entre el juez de la residencia habitual y el que debe decidir sobre la restitución para informarse bueno, de cuáles son los procedimientos? Bueno, supongo que será por autoridad central, ¿no? Ahora que lo pienso de nuevo. Sí, Este, los convenios prevén la comunicación entre autoridades centrales para intercambiar información relativa a la situación del menor y no solo sobre legislación, ¿no? Eso está previsto en los convenios. claro, Eh, en la, Fíjense que en el artículo 13 del Convenio de la Haya dice en el inciso final, al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la autoridad central u otra autoridad competente del lugar de la residencia habitual del menor. O sea que sí hay información, claro, porque si no era muy difícil evaluar si claro. estaba expuesto a riesgos o no. Sí, 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 sí. Bueno, Profesora, usted mencionó el artículo 19 de la Haya. ¿Cuál sería en la convención? en la Interamericana Sí, gracias. ya les digo porque son distintos, ya les digo. Discúlpenme, pero El 15, profe. exacto, es el 15 y también el artículo 16 de la Interamericana y el 16, pero el artículo 15 de la Interamericana, gracias, es similar al 19 de la Haya. La restitución del menor no implica prejuzgamiento sobre la determinación definitiva de su custodia o guarda, pero también el artículo 16 de la Interamericana dice, después de haber sido informadas del traslado ilícito de un menor o de su retención en el marco del artículo 4, las autoridades judiciales o administrativas del Estado parte a donde el menor ha sido trasladado o donde está retenido, no podrán decidir sobre el fondo del derecho de guarda hasta que se demuestre que no se reúnen las condiciones de la Convención para un retorno del menor o hasta que un periodo razonable haya transcurrido sin que haya sido presentada una solicitud de aplicación de esta Convención. Nosotros decíamos que
el traslado ilícito o la retención ilícita ocurre muy frecuentemente porque ese padre pretende obtener una decisión favorable en torno a la guarda del menor en su país. Generalmente esto pasa así, o muchas veces pasa así. Entonces, justamente es muy probable que en cuanto llega o en muy poco tiempo de instalarse en ese nuevo estado, ese padre que trasladó o retuvo al menor solicite o presente una acción para que se le otorgue la guarda de ese menor. Entonces, lo que dice este artículo es, si pasa esto, si hay una acción de guarda iniciada en ese estado, y el juez toma conocimiento de que hay un menor que se encuentra ilícitamente en el territorio, o que ese menor se encuentra ilícitamente en ese territorio de ese estado, el juez debe detener el procedimiento de guarda, ¿sí? de otorgamiento de la guarda, y esperar o dice, debe detenerlo hasta que se demuestre que no se reúnen las condiciones de la convención para el retorno del menor o que ha transcurrido un tiempo suficiente sin que se haya iniciado la acción de restitución, ¿no? Entonces, acá también vemos como las dos acciones son acciones separadas, ¿no? O sea, por un lado está la guarda y por otro lado está la restitución. La acción de restitución es una acción, el doctor Operti en su momento, me acuerdo cuando se estaba, se estaban realizando los trabajos preparatorios este, eh, para la Convención Interamericana, me acuerdo que el doctor Operti había elaborado un trabajo para el Instituto Interamericano del Niño, en donde él señalaba que el procedimiento de restitución es una especie de procedimiento cautelar que trata de restablecer la situación, o sea, trata de que en el caso de que el menor hubiera sido trasladado ya ilícitamente o retenido ilícitamente, volver lo más rápidamente posible la situación a la normalidad, ¿no? Entonces, es un procedimiento instrumental, diríamos, a los efectos de asegurar el retorno del menor a lo que es su residencia habitual. Porque además esas son las autoridades competentes y la legislación aplicable para decidir sobre todo lo que tiene que ver con la persona del niño, y en particular sobre la guarda de ese niño, y sobre los derechos de visita en relación a ese niño, ¿no? Entonces, lo que hace el procedimiento de restitución, o lo que pretende el procedimiento de restitución, es restablecer, como dice el propio nombre, ¿no? Es restituir la situación a lo que era antes de producirse el traslado o la retención ilícitos, ¿no? Eso es la finalidad del procedimiento de restitución. La guarda es otra cosa. Estela. Sí, profesora, mi consulta era la siguiente. ¿Se escucha ahí? Muy bajito, la oigo, muy bajito. Siempre pasa igual. Si el juez de la restitución, en su peritaje sobre el niño, ve, por ejemplo, que existe lo que se llama el SAP, ¿no? El síndrome de alienación parental. Sí. Él decide restituir al niño, pero él, por ejemplo, puede darle ese peritaje al otro juez, al juez de la guarda, decir que pasa, que existe esa situación, que se puede llegar a manejar, ¿no? Pero lo puede restituir, porque algunos países yo sé que tienen el tema del síndrome de alienación parental, pero otros no lo consideran en su derecho. A ver, yo lo que creo es que el juez también debe evaluar, entre las cosas a evaluar por parte del juez de la restitución está eso, ¿no? O sea,
o sea, la legislación del Estado por algo, también entre autoridades centrales, o sea, hay intercambio de información y se puede solicitar información acerca del derecho de la residencia habitual del niño. Yo creo que entre las cosas que el juez tiene que manejar, en cada caso concreto está esa también, ¿no? O sea, cuando evalúa a dónde restituye el menor, tiene que evaluar eh, eventualmente o sea, hoy hay información aparte, si hay una legislación o cuál es la legislación en torno a la protección del niño, o sea, ¿a qué va a quedar expuesto el niño en todo sentido, ¿no? No solo desde el punto de vista estrictamente doméstico, sino en general, ¿no? Me parece que eso está entre las cosas que el juez debe evaluar en cada caso concreto. Sí. Bueno, a ver, lo de los plazos lo vimos, la localización también. Nosotros habíamos visto, cuando empezamos a hablar del tema de restitución, vimos que en el artículo 1 del Convenio de La Haya, y eso está también en la Interamericana, en el artículo 1 hablaba de que la finalidad del convenio era restituir cuando ya estábamos ante el hecho consumado del traslado, la retención ilícita, pero también garantizar o velar por el cumplimiento efectivo o por el respeto del derecho de custodia y el derecho de visita. Y habíamos visto cómo en los orígenes, sobre todo de este convenio de La Haya, aparecía como una realidad m- muy frecuente esto de que eh, el traslado o la retención ilícito estaba asociado a una dificultad en el ejercicio del derecho de visita. Em, si ustedes miran el texto tanto de la Convención Interamericana como del Convenio de La Haya, se van a encontrar con que eh, eh, el, eh, el texto, o sea, cualquiera de los sobre el tema del derecho de guarda, ¿no? La violación del derecho de guarda. La mayor parte de los artículos se refieren a la violación del derecho de guarda. Pero en los dos, un articulito, tiene el mismo número, es el artículo 21, en los dos, que refiere a la protección del derecho de visita. Y ese artículo contempla la posibilidad de que quien tiene el derecho de visita y no puede ejercerlo, o sea, se ve impedido de ejercer el derecho de visita, em, puede presentarse también a la autoridad, a las mismas autoridades centrales que se pide la restitución, o a las mismas autoridades que se pide la restitución en el caso de la Convención Interamericana, para solicitar que se le asegure el ejercicio pacífico del derecho de visita, ¿no? Em, el derecho de visita o la determinación de quién tiene el derecho de visita, la tiene el juez del estado de la residencia habitual del niño. Eso lo vimos en el convenio de La Haya sobre responsabilidad parental, ¿no? Eso lo determina el juez de la residencia habitual del niño. Lo que hace el artículo 21 de cualquiera de los dos textos es amparar o
entender en la protección del ejercicio del derecho de visita. O sea, alguien que tiene el derecho de visita otorgado por el juez de la residencia habitual o por la ley de la residencia habitual, y a quien no se le permite ejercer ese derecho, puede presentarse ante la autoridad central de la misma manera que se presenta ante, o ante la autoridad judicial, de la misma manera que se presenta para pedir la restitución, para solicitar que se lo ampare en el ejercicio efectivo del derecho de visita. Está como medio desequilibrado la protección del derecho de visita en cualquiera de los dos tratados, porque hay un artículo solo, no está desarrollado digamos, esta protección del derecho de visita, pero bueno, es consistente con la finalidad perseguida en el artículo 1. Esto quería dejar esa constancia porque me parece que este, como aparece en los tratados, ustedes podrían decir, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, es eso, ¿no? No es una acción, no contempla la acción del derecho de visita, sí el amparo en el ejercicio efectivo, cuando quien tiene el derecho de visita no lo puede ejercer efectivamente. ¿Tá? Sí, Belén. No, profe, que justamente yo iba a decir eso hace un ratito, que el juez que va a resolver sobre la restitución no era el internacionalmente competente para resolver sobre la guarda del niño, porque por la Convención Interamericana de Responsabilidad Parental establecía que el juez que iba a ser competente para resolver sobre eso iba a ser el de la residencia habitual del niño. Exacto, sí, exactamente. Ahí está. Daniela. Sí, comentar que hubo un caso que fue muy sonado en Argentina también, que se reclamaba también el reintegro desde un país musulmán y fue ejerciendo y se ejerció sí pacíficamente el ejercicio de la visita porque la madre podía ir a este país musulmán, incluso los visitaba, pero nunca prosperó el reintegro, ¿verdad? Pero aún así sí pudo ejercer el derecho de visita Sí, en ese lo país. que pasa es que eso fue un caso, fue con Jordania, ese caso, fue un caso, Sí, este, exactamente. sí, en ese caso, em, porque Jordania no era parte del convenio de La Haya, si no me equivoco, en ese momento, porque esto es un caso de hace muchos años. Em, y la madre, que era la que pedía la restitución, me acuerdo que había llegado a pedir la intercesión de la reina de Jordania en ese momento, ¿no? Que había intercedido, y finalmente se había conseguido que los pudiera visitar. Primero era una visita vigilada, y aparte una vez cada tanto, después las visitas se fueron haciendo más frecuentes. Bueno, hoy son todos adultos, creo que ya están todos casados, incluso han salido fotos del casamiento de alguno de los hijos. Sí, es verdad, se Este, ha visto la foto, sí, es sí, verdad. sí, o sea, han pasado muchos años. Pero sí, fue un caso muy sonado, incluso ella escribió libros y todo sobre el tema. Sí. Sí, eso ocurrió estando ella en Guatemala, creo que era. Ella era hija de un diplomático argentino. eh, o sea, Sí, yo creo que estaba, o en Bolivia era que estaba acreditado, porque mm, sí, ellos estaban en otro país que sí, no era Argentina creo incluso, que era en sí, Centroamérica, creo que era en sí, Guatemala, me y ella se suena también. casó con ese señor Jordano, y bueno, y él se llevó a los niños, sí, fue un caso muy, muy, muy sonado, muy sonado. Bueno, muy brevemente vamos a hablar de la ley 18.895. Como yo les decía, esta es un texto que sirve, en primer lugar, cuando no hay tratado laterales y el menor ha sido trasladado ilícitamente al Uruguay. O sea, no es aplicable
cuando es un niño con residencia habitual en el Uruguay trasladado ilícitamente a otro estado, ¿no? Es aplicable cuando el menor es trasladado ilícitamente al Uruguay y no tenemos tratado. Ahí es aplicable. Pero también es aplicable el convenio, perdón, la ley, cuando es aplicable el convenio de La Haya, por ejemplo, porque no se olviden que La Haya no tiene normas de procedimiento. En la Convención Interamericana hay plazos, como en los convenios bilaterales también hay un procedimiento este, con plazos para la presentación de excepciones, etcétera. Pero en el convenio de La Haya no, el convenio de La Haya tiene una norma programática donde los estados se comprometen a hacer un proceso urgente para este tema. Entonces, aún teniendo el convenio de La Haya, cuando el menor se encuentra ilícitamente en el Uruguay, la ley 18.895 funciona como una norma procesal, donde está establecido el procedimiento para la restitución. ¿Sí? Entonces, tiene como una doble finalidad este texto de la 18.895. Esto ustedes lo pueden leer. Está inspirado en lo mismo que el convenio de La Haya, ¿no? O sea, este, eh, los conceptos son básicamente los mismos. Em, Incluso la propia ley hace referencia al convenio de La Haya y hace referencia a la Convención Interamericana, o sea que está inspirada en estos instrumentos, ¿no? Básicamente. Em, Acá sí expresamente se menciona al interés superior del niño como principio rector de interpretación y en su caso de integración, ¿no? de la ley. Esto lo dice expresamente el artículo 3, ¿no? O sea, habla del interés superior del menor como criterio guía. Em, se contempla como juzgados competentes en esta materia los juzgados de familia. Hay una acordada, yo no sé, Ana, en eso capaz que vos estás más al tanto que yo. Hay una acordada del año 2012 que es la que fija los turnos que entienden en los temas en materia de restitución, ¿sí? La 7758. Em, eh, Se establece la legitimación activa, la legitimación pasiva. El artículo 7 es importante, es algo que mencionaban acá en el chat, es preceptiva la designación de un abogado defensor de la persona del menor de 16 años que la asista y represente según la evolución de sus facultades apreciado a criterio del tribunal que entiende en la causa, o sea que el menor debe tener un abogado. Eh, Como ven, también acá estamos ante la restitución de menores de 16 años. O sea, se sigue acá el mismo criterio que en los convenios, que en la Convención Interamericana y el Convenio de La Haya. Em, Está también contemplada la intervención del representante del Ministerio Público. La autoridad central también se prevé eh, que debe ser informada por el tribunal de las actuaciones y tiene libre acceso a las mismas, esto está en el artículo 10, y puede participar de las audiencias que se convoquen. Em, Están previstas las fases del proceso, que es un procedimiento rápido, ¿sí? Es un procedimiento breve. Ustedes esto lo pueden leer, no nos da el tiempo para leer para esto. Sí, Adriana, perdón, Adriana levantó la mano.
Sí, buenos días, profesora. Mi consulta es justamente si el niño siempre hay que establecer un abogado, en Sí, todas las circunstancias puede tener un abogado. sí, ven que dice, será preceptiva la designación de un abogado defensor a la persona del menor de 16 años. Y porque yo estuve leyendo justamente sobre eso y decía la importancia que tiene el abogado en el relacionamiento con el niño, ¿no? Que hay que conectar con el niño e incluso cuando el abogado detecta que hay influencias sobre él, ¿no? Con respecto que los mayores lo influencian para que tome una decisión determinada, el abogado tiene la responsabilidad de decirle al juez que esa situación, ¿no? por la que se está pasando para que se tome una decisión, la decisión más correcta, ¿no? Que beneficie al niño en su interés superior. Sí, 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 sí. Es que justamente ahí está, ¿no? O sea, la designación de un defensor para el niño es justamente para preservar o, digamos, para que su defensor no sea el defensor de uno de los padres, ¿no? Para que tenga un defensor propio el niño y pueda, eh, valga la redundancia, defender su interés superior, ¿no? Claro, porque lo que decía es que la importancia también del derecho a ser oído, y ver el grado de madurez, pero bueno, que ese derecho que tiene no sea en detrimento del niño, porque muchas veces lo hace justamente influenciado y bueno, Sí, hay que ir evaluando y bueno, y el juez, el abogado tampoco puede tomar decisiones personales que lo que le parezca mejor que sea para el niño, sino que tiene que escuchar al niño y tiene que ser la voluntad del niño y no la voluntad del abogado. sí, sí. Bueno, la solicitud de restitución, según el artículo 11, se puede presentar directamente ante el tribunal competente, dice el artículo 11, o a través de la autoridad central. O sea, dice el artículo 11, se podrá presentar en forma directa ante el tribunal competente vía exhorto o carta rogatoria, o sea, que venga del otro estado, o sea, del estado de la residencia habitual del niño, o ante la autoridad central, ¿no? Em, esa solicitud puede ser rechazada según el artículo 16 si se comprueba o que el niño, o sea, tiene más de 16 años, o si, fíjense que dice el artículo 16 que se puede rechazar la solicitud si se presentó vencido el año del traslado o retención y se prueba que la persona de menos de 16 años se ha integrado a su nuevo centro de vida, ¿no? Acá, o sea, esta es una causal entonces para rechazar la solicitud de restitución, ¿no? Esto lo habíamos visto en los tratados también, ¿no? Que pasado el año se puede denegar la restitución. Acá es como que hay un matiz, porque se puede rechazar la solicitud de restitución, pero al mismo tiempo lo que se dice es que hay que probar que efectivamente el menor se integró a su nuevo centro de vida, o cuando la solicitud sea violatoria de los principios de orden público. O sea, acá habla de protección de derechos humanos y libertades fundamentales. Esto, si ustedes miran los convenios, perdón, la Convención Interamericana y el Convenio de La Haya, habla del orden público, pero vinculado a los derechos fundamentales, ¿no? Un orden público eh, que está íntimamente vinculado, o cuyo contenido está íntimamente vinculado a los derechos fundamentales, a la protección de los derechos fundamentales. Se contempla la posibilidad de oponer